Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal. Seguimos haciendo nuestra lección del libro de Hebreos. Esta es la tercera semana y en la lección de esta semana el título es Jesús, el Hijo Prometido. En la lección anterior observábamos cuál era el mensaje del libro de Hebreos en referencia a Jesús y podemos ver que la lección nos mostraba a Jesús como rey, a Jesús como mediador, a Jesús como nuestro defensor, a Jesús como sumo sacerdote y a Jesús como el mediador de un mejor pacto. Ahora esta semana la lección nos presenta la promesa del Hijo. Y es que todo comenzó allí en Génesis capítulo 3, después de la creación de la tierra y la creación de Adán y Eva a imagen, semejanza y señorío de Dios. En Génesis capítulo 3 entra el pecado a este mundo. Adán y Eva pecan y entonces permiten que la muerte entre a la creación. Por ende, Dios tiene que darles una promesa. La promesa la encontramos entonces en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. A partir de ese momento, Dios comienza a transmitir a la humanidad esa promesa. Esa promesa llega por Noé, esa promesa llega a Abraham, esa promesa pasa por Isaac, por Jacob, llega hasta David e incluso atraviesa por David hasta llegar al nacimiento de Jesús. De generación en generación, la promesa de Génesis 3:15 siempre estuvo latente. Es por eso que el enemigo atacaba a Israel. Y debido a eso era el gran conflicto entre el bien y el mal era por la promesa de Génesis 3:15. Debido a esa promesa es que entonces el enemigo ataca a Israel y lucha, hace todo lo posible para que Israel no dé a luz al hijo de la promesa. Y es por eso tenemos que Israel lo vemos involucrado con el paganismo de todas las naciones que lo rodeaba. El enemigo llevó a Israel a tal punto que se iban olvidando de Dios. Y es por eso que entonces Dios toma la decisión, cuando se cumplió el tiempo, de venir a este mundo en Jesús para darnos a todos esperanza. Y es que ni Adán, ni Eva, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni el mismo David se esperaba que aquel Redentor que Dios había prometido fuera el mismo Dios encarnado en un ser humano que iba a venir al mundo para salvarnos. Podemos ver que Dios a través de todos los profetas prometió que en los postreros días iba a venir como un rey, que Dios iba a darle a Israel ese rey redentor, pero no solo a Israel, sino que esta promesa era para toda la humanidad. Allí en Números capítulo 24 versículos 14 al 19 y en Isaías capítulo 2 versículos 2 al 3 vemos la promesa de Dios, la promesa de ese rey que no solo iba a redimir a Israel, que lo iba a rescatar, sino que iba a traer a todas las naciones a sí mismo. Ahora, en esa promesa, todas las promesas que Dios había hecho a Israel, en esa promesa, la del Hijo, la del Redentor, la del Rey, ahora todas esas promesas se van a cumplir en el Hijo. Es decir, Dios renueva incluso las promesas hechas a Israel, Dios las renueva ahora en Jesús, porque recuerden que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. A través de Jesús es que ahora las promesas se pueden hacer una realidad. Por ejemplo, la resurrección, la nueva creación, incluso la venida de su reino. Y a través de Jesús se comienzan entonces a cumplir esas promesas, pero todas tendrán su máximo cumplimiento. Todas las promesas serán completadas cuando Cristo venga por segunda vez a buscar a los redimidos. Ahora tenemos que nosotros vamos entonces a Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Y allí veremos entonces lo que son los derechos del Hijo, los derechos de Jesús, la teología que emplea Pablo para presentarlo a sus lectores. Es los derechos que tiene Jesús para ser presentado como el Redentor del mundo, para que los que estaban leyendo la carta a los hebreos, el sermón a hebreos, entendieran en su lenguaje, el lenguaje que estaba usando en esa exhortación, entendieran que Jesús no era otro que el mismo Dios, que ese Jesús
no era un ser, no era un individuo, no era el ser que ellos pensaban, un rey de carne y hueso, más bien que era el mismo Dios, no era un ser humano normal, común, sino que era el mismo Dios que se había hecho carne para venir a rescatarlos a todos. Entonces tenemos allí lo siguiente, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y hemos quizás hablado de los derechos en la lección anterior. De hecho, hablamos de los derechos de Jesús en la presentación de la epístola a los Hebreos. Allí dice que Jesús es el heredero de todo, por medio del cual hizo el universo. Pero entonces, la primera parte de la lección nos vamos a centrar es en Jesús, por medio del cual Dios ha hablado todas las cosas. Y es que después de Malaquías hubo un periodo sin voz profética en Israel, lo que se llama el periodo intertestamentario, es decir, el periodo cuando termina el Antiguo Testamento y cuando comienza el Nuevo Testamento. Ese periodo que termina con Juan el Bautista es lo que se llama periodo intertestamentario. No había voz profética, así que este Juan el Bautista se levanta para comenzar a predicar, a llamar a Israel al arrepentimiento, a cambiar su mentalidad pecaminosa y volver a Dios. Se habían alejado tanto de Dios que Juan comienza a predicar que se arrepientan, que cambien su manera de pensar y vuelvan a Dios. Por eso se dice que Juan iba a preparar el camino de Jesús, porque Juan estaba llamando a la gente a cambiar su mente, dejar de pensar que Dios era un Dios lejano y comenzar a pensar que Dios era un Dios cercano. Ese era el cambio de mentalidad que estaba buscando Juan el Bautista, preparando el camino para Jesús. ¿Por qué? Porque entonces a través de Jesús iba a venir la voz profética de Dios, el cual iba a traer a sí mismo a todas las personas. Así que tenemos entonces que con Juan comienza a terminar ese periodo intertestamentario y luego aparece Jesús cuando Jesús es ungido en el bautismo que también efectuó Juan el Bautista. Ahora Jesús comienza a ser la voz de Dios. Y entonces vemos que Pablo en Hebreos compara la voz de Dios en el Antiguo Testamento, él la compara con Jesús, con la voz de Jesús, pero ahora en el Nuevo Testamento. Y es por eso que en Hebreos capítulo 4, versículo 12, Pablo dice lo siguiente: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como Pablo está equiparando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento con Jesús, ambos son más cortantes que una espada de dos filos, porque ambos transforman al ser humano, ambos transforman al pecador. Eso era lo que estaba queriendo decir Pablo, entonces equiparando que la voz de Dios en el Antiguo Testamento ahora es la voz en el Nuevo Testamento con Jesús. Es por eso que dice que nos habla a través de Jesús en estos últimos tiempos, en los postreros días, nos habla a través de Jesús. Y no solo fue el mensaje que Dios habló a través de Jesús, sino todas las acciones que hizo Jesús. Nosotros tenemos todas las acciones en los 4 evangelios, lo que hacía Jesús. El Jesús cómo servía, cómo suplía las necesidades. El Jesús que se preocupaba por el pecador, que iba a redimir a la gente, a sanar al enfermo, a dar de comer al hambriento. Todas esas acciones también hablan del amor y del carácter de Dios. Es por eso que dice que a través de Jesús, Dios nos habló, no solo de palabra, sino también de acción. Luego, cuando volvemos a Hebreos capítulo 1, en el versículo 4, nosotros observamos algo que nos llama mucho la atención y es el énfasis de la lección. La lección se va a enfatizar allí en 3 o 4 frases en específico. La primera frase es la que dice que Jesús es el resplandor de su gloria. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Éxodo capítulo 24, los versículos 16 y 17, vemos que allí se dice que la columna de fuego o la nube que protegía a Israel en el desierto eran la gloria de Dios. La gloria de Dios en sí es la presencia de Dios.
Cuando leemos el Salmo capítulo 4, versículo 6, el capítulo 36, versículo 9 y el capítulo 89, versículo 15, la gloria de Dios, la presencia de Dios es igual a la luz. La presencia de Dios es luz, de acuerdo a los salmistas. Es decir, que la presencia de Dios en el Antiguo Testamento se asociaba con la luz, pues la luz es resplandeciente y guía al creyente en los momentos de oscuridad. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Éxodo 34, versículos 29 al 35, vemos que después de que Moisés sube al monte y desciende nuevamente con las tablas del pacto, el rostro de Moisés resplandecía por la gloria de Jehová. Y allí los israelitas tienen miedo de lo que están viendo y le piden a Moisés que se cubra con un velo porque tienen miedo de la gloria de Dios. Entonces, eso significa que la gloria de Dios se compara en el Antiguo Testamento con la luz, esa luz que resplandece, esa luz que brilla, esa luz que guía a los hombres. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, podemos ver que el Nuevo Testamento testifica que Jesús, al venir a este mundo, era la luz de los hombres. Y Jesús vino como la luz para revelar la gloria de Dios. Nosotros podemos leer esto allí en Hebreos 1:3, que lo acabamos de leer. También en Juan capítulo 1, versículos 6 al 9 y los versículos 14 al 18. Y en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Estas escrituras dan testimonio de que Jesús era la luz dada a los hombres para guiarnos a nosotros, como lo dije, a través de la oscuridad, a través del camino oscuro, a través donde no hay luz. Esa luz maravillosa de Jesús, que ese mismo Jesús nos iba a guiar a través de todos esos caminos. Y quizás el momento más culminante sobre la gloria de Dios en Jesús fue en el momento de la transfiguración, cuando Jesús, que se transfiguró y dejó a un lado su humanidad para dejar aflorar su divinidad, se convirtió en luz en aquel monte. Me imagino que eso alumbró toda la ciudad, porque la gloria de Dios se estaba manifestando en ese momento. Ahora, la lección que nos presenta a ese Jesús como la gloria de Dios que resplandece, nos va a presentar a Jesús como la imagen misma de su sustancia. Dice la Reina Valera del 95 lo siguiente: la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo interesante es que en la traducción en español quizás no hace tanto sentido como nosotros lo pudiéramos leer en griego. En la palabra o en la versión griega, la versión koiné, hay una palabra allí que solo se encuentra una vez en el Nuevo Testamento, no existe más en todo el Nuevo Testamento, y en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, se encuentra 3 veces, y es la palabra carácter. La palabra carácter es la que se traduce como la imagen misma. Esa palabra carácter, en realidad el carácter era una herramienta que se usaba para sellar, para grabar cosas. Era una herramienta de grabado. Luego se transformó en sello. El carácter luego se transformó en un sello que representaba a la perfección lo que quería transmitir el dueño del sello. La traducción más exacta que quizás pudiéramos usar nosotros para la palabra carácter podría ser representación exacta, una reproducción exacta, una impresión exacta, como si fuera una impresión 3D que imprime todo exactamente esas impresoras 3D. Sin embargo, el carácter, la palabra griega, no solo se refiere a la impresión por fuera, sino incluso a la impresión interna, haciendo la copia igual, como un clon del original. Luego tenemos también en griego la palabra hypostasis, y hypostasis o hipóstasis significa, que se traduce como sustancia, en realidad significa una realidad, la realidad, algo real, la sustancia real del elemento. En este caso está hablando de Dios. Por lo tanto, o en otras palabras, Jesús, cuando el autor de la carta a los Hebreos nos está diciendo que Jesús es la misma imagen de Dios, nos está diciendo en realidad que Jesús es la reproducción o la impresión, la reproducción exacta de la realidad de Dios. Por eso es que Jesús en Juan capítulo 14, versículo 9 dijo que Él era la imagen de Dios. No estaba diciendo que era un reflejo, no está diciendo que era un espejo, no. Está diciendo que Él es la copia exacta, tanto por dentro como por fuera, de Dios. En otras palabras, Jesús es de la misma naturaleza divina del Padre.
Y ahora la lección entonces nos lleva a analizar otro aspecto de Jesús en este pasaje de Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Y es que esa reproducción exacta de Dios, de la realidad de Dios, es por medio del cual Dios sostiene, creó y sostiene a este universo. Cuando nosotros vemos entonces, por ejemplo, la palabra sustentar en griego, por lo general hace referencia a llevar algo o también a conducir, que se utiliza muchas veces cuando el viento va de un lado al otro, ¿sí? Se conduce a sí mismo de un lado al otro. También cuando se lleva algo. La palabra sustentar es llevar y esa acción entonces hace referencia a que por medio de Jesús Dios sostiene el universo, lo lleva, lo guía, lo conduce. Luego, por ejemplo, tenemos Colosenses capítulo 1, versículo 17, en donde se nos dice que por medio de Jesús se sustenta el universo. Todos estos pasajes nos indican que Jesús tiene un papel determinante en la creación. Y es que para Pablo, Jesús es el creador del universo. Y lo podemos leer allí en Hebreos capítulo 1, donde estamos, pero ahora en los versículos 10 al 12 dice lo siguiente. También dice, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y lo interesante aquí es que Pablo, el autor de Hebreos, está utilizando el Salmo 102, versículos 25 al 27. Esta es una cita del Salmo 102, la está aplicando a Jesús, pero el salmista la aplica a Yahweh, a Jehová, el creador del universo. Por lo tanto, para Pablo, Jesús es el creador. No es que Dios haya usado a Jesús como un instrumento para crear, no. Jesús creó. Es decir, en el pensamiento de Pablo hay dos creadores. Dios el Padre, Dios el Hijo, crean. Tanto el Padre como el Hijo son parte de la creación. Ellos crean. No es que Jesús haya sido un instrumento de creación, no. Ambos crean. Aquí lo que sobresale es que en ese misterio de la Trinidad, como llaman algunos, en el misterio de la deidad plural, en ese misterio, tanto el Padre como el Hijo crean. Y quizás eso es un concepto difícil de entender, pero solo hasta que estemos delante de Dios y Él nos explique cómo es ese misterio de la Trinidad, nosotros podremos entender de una mejor manera todos los designios de Dios. Lo cierto es que para Pablo, tanto el Hijo como el Padre crearon y crean, y tanto el Hijo como el Padre sostienen el universo. Por último, tenemos la expresión engendrado. Dice el versículo 5 lo siguiente: ¿al cual de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ni tampoco, yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Cuando llegamos a esa expresión, encontramos un gran debate. La palabra engendrado. ¿Qué significa la palabra engendrado? ¿Por qué el apóstol Pablo está utilizando la expresión en Hebreos 1:5, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Lo que tenemos que ver es que aquí lo que está haciendo Pablo es tomar el Salmo 2 para aplicarlo a Jesús. El Salmo 2 tomado de la Septuaginta, es decir, de la versión griega del Antiguo Testamento. No lo está tomando de las escrituras en hebreo, sino del griego. Lo está citando literalmente del griego, citando ese Salmo 2 para aplicarlo a Jesús. De acuerdo al libro de Hechos, capítulo 4, versículos 23 al 26, este Salmo fue escrito por David. Así que empezamos teniendo en cuenta eso, que el salmista es David. Y entonces Pablo toma ese Salmo de David, que es el Salmo 2, y lo aplica al Mesías. Allí en Hechos capítulo 13, dice lo siguiente, Hechos capítulo 13, versículos 32 al 34. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y os daré las misericordias fieles a David. Ahora bien, cuando Pablo aplica este salmo a Jesús,
Pablo en ningún momento está hablando de un Jesús que haya sido creado en algún tiempo. Pablo lo está aplicando a Jesús como el Mesías después de su resurrección. Por lo tanto, cuando Pablo usa la palabra engendrado, no se refiere a una creación, a una posible creación de Jesús, sino que se está refiriendo al nombramiento de Jesús como el Mesías, Hijo de Dios. Aquel Mesías que fue señalado para ser no solo el libertador de la humanidad, sino también el heredero de todas las promesas de Dios. Y por consecuencia, el heredero del reino de los cielos. Pero todo esto después de su resurrección, porque Pablo es muy claro, es después de la resurrección de Cristo cuando Jesús es engendrado, entre comillas, es decir, nombrado como ese Mesías príncipe, el Mesías Hijo de Dios. Y lo llamativo de esto y lo importante de esto es que en los tiempos romanos, la cultura del Nuevo Testamento, en esos tiempos los emperadores romanos, ellos se hacían llamar a sí mismos hijos de Dios o hijos de los dioses. De hecho, para romanos y griegos eran los hombres los que se hacían dioses. Por el contrario, para los cristianos fue Dios el que se hizo hombre en Jesús. Y por eso le dio el título del verdadero Hijo de Dios, el cual al resucitar se sentó a la diestra de Dios en su trono, cumpliendo la promesa hecha a David allí en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 14. La promesa de Dios, hecha en Génesis 3:15, fue una realidad. El Hijo es la imagen de Dios, la gloria de Dios, que descendió del cielo para hacerse hombre y así atraer a toda la humanidad a sí mismo. Ahora, Dios ya no es un Dios distante, el cual los judíos y los israelitas veían de lejos. No, ahora Dios es un Dios que se acerca a la gente. Es un Dios que viene a ser la luz de los hombres para habitar en medio de nosotros, para sostenernos y guiarnos a la tierra prometida. Por lo tanto, creo que la lección nos hace un llamado a todos y es confiar en aquel que Dios engendró como Mesías después de su resurrección. Aquel que junto con el Padre estuvo creando el universo, aquel que sostiene el universo, aquel que es la copia exacta, la impresión exacta de Dios en su divinidad. Esa es la confianza que todos tenemos que tener. Muy bien, amigos, no siendo más, espero que les haya gustado el repaso de la lección de esta semana y nos encontraremos la próxima semana con un nuevo repaso del libro de Hebreos. Hasta pronto. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.